Hoy vamos a, como dije, vamos a iniciar esta serie y el mensaje de hoy está titulado Un ejemplo de fe viva. Hay un poco de feedback. Y hay una imagen que quiero mostrar. Esto que ustedes están viendo ahí, no sé si todos lo pueden ver bien, ¿verdad? Es una fogata muy linda, muy preciada, que fue construida hace poco tiempo, hace como un año, ¿verdad? Allá en los terrenos de Visionland, y para mí se ha convertido en un espacio, en un lugar muy especial, ¿verdad? Muy buenas conversaciones han salido ahí. Yo no sé mucho de fogatas, pero nuestro hermano Gary parece que es el encargado de la fogata allá, ¿verdad? Y él siempre está atento a esa fogata y creo que él fue en gran medida el ideólogo, ¿verdad?, de todo esto. Pero esta fogata ha sido motivo, ¿verdad?, de reunión para varios grupos, y nosotros hemos disfrutado, y varios de ustedes han disfrutado de este espacio aquí. Pero como dije, nuestro hermano Gary es el encargado. Y una de las cosas interesantes es que, como él es el encargado, ¿verdad?, él siempre está buscando leña. Y lo primero que él pregunta o se asegura, ¿verdad?, cuando hablamos, vamos para la fogata, es de que haya leña suficiente. Porque la fogata es algo muy interesante, pero no se trata solamente de encenderla, ¿verdad? Tiene que haber alguien encargado de ella. Tiene que haber una persona que supervise que haya suficiente leña. Y cuando se prende el fuego hay que estar constantemente poniendo leña, buscando troncos viejos para usarlos como leña, combustible, para mantener el fuego encendido. Y también atizarlo, moverlo, removerlo para que el fuego se mantenga vivo. Si no, ¿qué pasa? Se apaga, ¿verdad? Imagínense que se apague esto en medio de la noche, en medio de la oscuridad. ¿Qué es lo que queda? Oscuridad y probablemente frío. Entonces se necesita que alguien esté ahí velando constantemente para que la llama se mantenga encendida. No solamente se trata de prender el fuego, sino de mantener la llama viva. Y precisamente esta es una de las características de esta iglesia de la que vamos a hablar, la iglesia de Tesalónica, a la que Pablo le envía esta primera carta. Pablo escribió esta carta a Tesalónica, una ciudad muy importante, de hecho la capital de la provincia de Macedonia, una provincia romana. Durante mucho tiempo fue una ciudad muy importante en el imperio griego. Según la historia, por mucho tiempo sirvió como hogar para Alejandro Magno, pero después, cuando llegó el imperio romano, entonces fue convertida en una provincia romana. Y en esta provincia, que es como una región grande, habían varias ciudades que Pablo visitó, pero estaba esta ciudad muy especial, que era una ciudad bastante grande, la ciudad más poblada, la capital de Macedonia. Y Pablo escribió Primera de Tesalonicense cuando ya estaba en Corintio, durante su segundo viaje misionero. Él ya había pasado por Tesalónica, y se cree que él escribió esta carta aproximadamente entre el 49 y el 50 después de Cristo, o sea, muy temprano,
Varios comentaristas coinciden en esto, en que fue la primera carta. De todas las cartas que Pablo escribió, esta fue la primera. Fue escrita de muy temprano. Ahora, para darle un poco de contexto, usted debe ir a Hechos capítulo 17, especialmente, que es donde se habla de este segundo viaje misionero de Pablo y cuando él llega específicamente a la ciudad de Tesalónica. Había salido de Filipo y fue a Tesalónica. Cuando él llegó a Tesalónica, según el texto, él pasó allí solamente 3 sábados. O sea, estamos hablando de 3 semanas, ¿verdad? Menos de un mes. Y allí tuvo que enfrentar oposición. Pablo tuvo que entonces que huir de Tesalónica, tuvo que salir huyendo. Luego pasó a Atenas y finalmente llegó a Corinto. Y es desde ahí, desde Corinto, que él escribe la carta a Tesalónica. ¿Por qué él escribe esta carta? Bueno, porque estando en Corinto, él recibió a Timoteo y a Silas, que habían llegado y le dieron un informe del gran impacto que había tenido el Evangelio en Tesalónica y de la fe ferviente de ellos. Y destacó 3 cosas especialmente: su fe, su amor y su perseverancia, su esperanza. Y entonces Pablo escribe esta carta. Principalmente la escribió para animarlos, para alentarlos por su gran ejemplo de fe. Por el gran ejemplo de fe que ellos fueron. Y también para corregir algunos malentendidos que ellos tenían sobre la segunda venida de Cristo. Y es entonces en este contexto que Pablo escribe la carta a los tesalonicenses. Ahora, el ejemplo de fe de ellos se caracteriza por 3 cosas específicamente, y es de lo que yo quiero hablar en esta mañana. En primer lugar, la fe de los tesalonicenses, y estamos hablando de esto precisamente para que ellos también sirvan de ejemplo para nosotros. La fe de los tesalonicenses es una fe que trabaja. Una fe que trabaja. Porque la fe, el amor y la esperanza se manifiestan en su comportamiento. Y eso es algo muy importante de destacar, porque nosotros siempre decimos que somos salvos solamente por la fe, ¿verdad? Solamente por la fe. Sin embargo, la fe genuina, la fe verdadera, es una fe que se caracteriza por su comportamiento, por la manifestación del amor, de la esperanza y de una fe que se mantiene viva. Esta es la fe verdadera. Y esta es la fe que tenían los tesalonicenses. Fíjense, vamos a 1 de Tesalonicenses, capítulo 1. Versículo 1 al 3, y estamos leyendo en la versión Nueva Biblia de las Américas, o NBLA, no NBA, sino NBLA, para cuando la vayan a buscar, porque si ponen NBA le va a aparecer, ¿verdad? Quizás LeBron James o a otra cosa, pero ponga NBLA. Nueva Biblia de las Américas. Dice así: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia a ustedes y paz. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes, mencionándolos en nuestras oraciones, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre su obra de fe, su trabajo de amor y la firmeza de su esperanza
en nuestro Señor Jesucristo. Algo muy importante aquí, ¿verdad? Y fíjense cómo Pablo comienza hablando de esta iglesia especial, diciendo que la carta realmente estaba dirigida por Pablo, Silvano y Timoteo. Comúnmente decimos, ¿verdad?, que esta carta es exclusivamente de Pablo. Esa es la idea que tenemos, ¿verdad? Y aunque él es el escritor principal, ¿verdad?, pero se ve que es un trabajo en conjunto. Y eso es algo importante a destacar también, porque comúnmente hablamos de Pablo como un gran ejemplo de su obra misionera, pero gran parte del trabajo que Pablo hizo fue un trabajo en equipo, que muchas veces no se menciona explícitamente, pero en varios pasajes como este se da a notar que el trabajo de Pablo no era solo. Y aquí no se menciona a Silas, pero él fue uno también de los participantes, de los que llegó donde Pablo con la noticia de la gran fe que tenían estos hermanos, de su fe ejemplar. Y entonces ellos en conjunto, ¿verdad?, deciden remitir esta carta, Pablo, Silvano, Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses. Y con el saludo peculiar, ¿verdad?, de Pablo y sus hermanos. Le dice, gracia y paz a ustedes. Y fíjese una vez más, en el versículo 2 dice, damos siempre gracias a Dios por todos ustedes, mencionándolos en nuestras oraciones. Lo que significa que la labor misionera de Pablo y su amor y su apego por los hermanos no terminaba cuando él salía de la ciudad. Él todavía seguía conectado espiritualmente a ellos. Dice, no dejo de dar gracias a Dios por todos ustedes y de orar, y lo menciono en mis oraciones cada día. Eso habla de un amor fuerte, de un amor pastoral. O sea, de un amor de cuidado. Y dice, da gracias a Dios siempre. Y aprovechando esto, hermanos, nosotros debemos imitar esta actitud. Muchas veces predicamos el Evangelio a las personas y luego simplemente nos vamos y olvidamos a la persona. Todos somos culpables de eso, pero es algo que no debería convertirse en una regla para nosotros. Nosotros debemos orar por las personas que estamos evangelizando. Nosotros debemos orar constantemente por las personas que estamos discipulando. Y si llega el tiempo en el que tenemos que irnos y separarnos por la distancia, el tiempo, ¿verdad?, esa conexión espiritual debe permanecer y esa oración debe permanecer. Y Pablo es un ejemplo de esto, de una persona que no solamente está enseñando, sino que sigue conectado a ellos espiritualmente. Y versículo 3 dice, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre su obra de fe, su trabajo de amor y la firmeza de su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. De manera que esta iglesia destaca, yo quiero resaltar esto allá. Pablo está diciendo que esta iglesia se destaca por tres cosas. En primer lugar, su obra de fe. Esto es una acción de creer que produce trabajo duro. Las obras nos salvan, pero la fe genuina y verdadera produce obras que glorifican a Dios. Amén. La fe verdadera y genuina
debe producir obras que glorifiquen a Dios. Y por eso es que él dice su obra de fe. Y está hablando aquí de la fe salvadora, pero Pablo siempre tiene presente esto. Que la fe verdadera produce obra, produce un trabajo duro. Lo segundo es que esta iglesia se destaca por su trabajo de amor. Y está hablando aquí del trabajo, ¿verdad?, impulsado a favor de los demás hermanos. A favor de los demás. Sí, le está diciendo, una vez más, que Él los recuerde y da gracias a Dios por su fe que obra, por su fe que los mueve a trabajar duro para glorificar al Señor, y por su obra de amor, su trabajo de amor que los mueve a servir a los demás. Ellos fueron un gran ejemplo en esto, en su obra de servicio hacia los demás hermanos. Y esta palabra, trabajo de amor, no implica un trabajo fácil, dice un trabajo sacrificado, un trabajo duro, un trabajo que realmente costó un esfuerzo. Es decir, ellos se esforzaban en mostrar amor a sus hermanos, en mostrar amor unos a otros. No era porque lo estaban empujando a amar, era que ellos estaban voluntariamente trabajando duro para mostrar que ellos aman a sus hermanos realmente. Esto es una obra maravillosa la que Dios hizo en esta iglesia. Y también les dice que ellos se destacan por su esperanza firme en el Señor. Fe, amor y esperanza. Me parece que estas tres cosas son muy importantes porque Pablo las repite en varias de sus cartas. A los Corintios les dice, ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. El mayor de todos es el amor. Pero Pablo destaca esto, que una iglesia con una fe viva, y Tesalónica es un ejemplo de esto, es una iglesia que se destaca por su fe, que obra, por su fe, que los mueve a glorificar al Señor, por su labor de amor unos con otros y por su esperanza firme en el Señor. ¿Por qué firme? Bueno, porque van a venir pruebas, van a venir tribulaciones, pero esa esperanza debe permanecer firme en el Señor. Y ellos también fueron un ejemplo en esto, porque recibieron el Evangelio en medio de oposición, en medio de dificultades, porque tenían al Imperio Romano en contra, al pueblo judío tradicional en contra, y ellos tuvieron que enfrentar todo esto, y de esta forma, en medio de toda esta controversia, y en medio de toda la presión y de la oposición, ellos recibieron el mensaje. Sin embargo, aún en medio de todo eso, ellos se caracterizaron por su fe, por su esperanza, y por su fe, por su amor y por su esperanza. Fe, esperanza, amor. Fe, amor y esperanza. Esperanza, amor y fe. Grábese esto en su cabeza. Porque la fe, el amor y la esperanza no son cualidades invisibles. No son cualidades invisibles. Se muestran. Cualquiera puede decir, yo soy cristiano, ¿verdad? De nombre.
Pero en verdad eso se hará visible cuando se destacan estas cosas. Serán evidentes cuando se destacan estas cosas. Su fe en el Señor, en cualquier momento, en cualquier circunstancia, su disposición para adorar a Dios en cualquier circunstancia, su amor, su trabajo de amor duro por los demás hermanos, por la gente que te rodea y la esperanza firme, aún en medio de las dificultades, mantenerte firme glorificando al Señor. Esa es la evidencia de una fe viva. Fe, amor y esperanza. En segundo lugar, esta fe, y hemos hablado un poco de esto ya, pero esta fe de los tesalonicenses es una fe que transforma. Y una fe que lo transformó a ellos al punto que los convirtió a ellos en modelos para los demás. Fíjese lo que sigue diciendo en el versículo 5 al 7. Estamos ahí mismo, en Primera de Tesalonicenses 1, 5 al 7. Dice, porque nuestro evangelio no vino a ustedes solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo y en plena convicción. Como saben qué clase de personas demostramos ser entre ustedes por el amor que les tenemos. Y ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo, de tal manera que llegaron a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya. Y fíjense cómo Pablo explica aquí cómo llegó el evangelio a los tesalonicenses. Él le dice que llegó con la palabra predicada. En primer lugar, la predicación del evangelio. Es la forma en cómo llegó el evangelio a ellos. Pero no solamente con palabras en el sentido de solamente un discurso dicho en el aire, sino también con poder. Porque el mensaje del evangelio cambia vidas. Porque el mensaje del evangelio va acompañado del poder del Espíritu Santo, quien respalda siempre la palabra de Dios. Por lo tanto, es con palabra, pero también con un poder transformador. Y es posible que también Pablo aquí estuviera hablando del poder milagroso del Espíritu Santo, porque recordemos que en este tiempo de los apóstoles, muchas veces su predicación estaba acompañada de señales milagrosas de poder, porque era la forma en cómo se confirmaba que Dios estaba actuando. Pero Dios siempre acompaña su mensaje, el mensaje del Evangelio, con el poder del Espíritu Santo. Y también esto produjo profunda convicción. Es decir, en plena convicción. Es decir, que los predicadores que estuvieron allí en Tesalónica, tanto Pablo y todos los demás, todos tuvieron la plena convicción de lo que Dios estaba haciendo en medio de ese pueblo. Y también los propios tesalonicenses fueron convencidos profundamente de lo que Dios había hecho en su corazón. Porque Dios no solamente le habló con palabras, sino con poder, con manifestación de su obra maravillosa. Y se produjo en ellos entonces una profunda convicción. ¿Sabe lo que significa convicción? Es
estar convencido de algo, ¿verdad? Estar seguro de algo. No porque me lo contaron, no porque lo oí por ahí, sino por un conocimiento, por una experiencia personal, ¿verdad? Producida por la palabra de ellos, y esto causó una profunda convicción, algo personal. Ellos fueron personalmente y profundamente convencidos de que lo que estaban recibiendo era la palabra de Dios, por las evidencias que vieron del poder de Dios obrando en sus vidas, hermanos. Muchos de nosotros, la verdad hay que decirla, creemos en Dios y creemos en el Evangelio, pero a veces ese creer es como la forma popular en que usamos la palabra creer, que no sé si usted nos ha escuchado a nosotros cómo hablamos, ¿verdad? Cuando nosotros decimos yo creo, ese yo creo va a depender del tono en cómo lo diga, ¿verdad? Si yo digo yo creo, ¿qué significa eso? Que yo estoy convencido, ¿verdad? Yo creo. Ahora, si yo digo yo creo, eso está poniendo, el tono cambia el asunto. Entonces, mucha gente tenemos ese tipo de creencia. Un yo creo, pero es como no muy convencido. La fe verdadera causa convicción. La fe verdadera produce convicción. Yo creo en Dios y yo creo en su palabra. Amén. ¿Usted también? El amén también depende del tono en que usted lo diga. Es decir, que cuando Pablo está diciendo que la predicación del Evangelio produjo en los tesalonicenses una profunda convicción, eso significa que si tuviéramos la oportunidad de ir y preguntarle a un tesalonicense, o un tesalónico, no sé cómo se le diría, a un tesalonicense, ¿tú crees en lo que tú viste? Él va a decir, yo creo. Yo creo firmemente en eso. No, yo creo. Quizás. La palabra de Dios, predicada con poder en medio de ellos, produjo esta profunda convicción. Y dice que por esta profunda convicción, ellos se convirtieron en un ejemplo de fe. No solamente para los creyentes de Macedonia, o sea, no solamente para los creyentes de la región donde ellos estaban, que de paso Macedonia estaba al norte, ¿verdad?, de Grecia, y dice Pablo aquí, no solamente del norte de Grecia, sino también en Acaya, que estaba al sur de Grecia. En otras palabras, su fe se convirtió en un ejemplo para toda Grecia y más allá. ¿Se da cuenta del impacto de la fe de esta gente? Eso es como digamos nosotros, Iben, aquí en San Pedro, que lleguemos a hacer un impacto, no solamente para la región este, sino también para el norte y para el sur también. Esa es más o menos la idea. Claro, el espacio geográfico es muy diferente, pero la idea es que ellos no solamente se concentraron en estar ahí en su iglesia, en su ciudad, sino que su impacto fue más allá de las barreras, de los límites, del lugar donde se reunían o de la ciudad donde estaban. Fue a toda la provincia, y no solamente a esta provincia, sino a la otra provincia de Acaya.
y en poco tiempo. ¿Por qué? Porque la palabra, cuando produce convicción verdadera, esto es lo que produce. Y su fe, ¿verdad? Además de que es una fe viva, es una fe que lo transformó, su fe también fue una fe entonces que se expande. Ese es el tercer punto. Una fe que se expande. Su fe no solo transformó sus vidas, sino que los movió a expandir el Evangelio más allá de los límites. Fíjese lo que dice 1 Tesalonicenses 1, 8 al 10. Porque saliendo de ustedes, es decir, cuando Él salió de la ciudad, la palabra del Señor se ha escuchado, no solo en Macedonia y Acaya, una vez más, sino que también por todas partes la fe de ustedes en Dios se ha divulgado, de modo que nosotros no tenemos necesidad de decir nada. ¿Quiénes somos nosotros? Bueno, Pablo está hablando de él, de los predicadores, de los apóstoles que estaban predicando el Evangelio. Sí, ellos se convirtieron en una iglesia misionera, porque su fe se convirtió en una fe que salió más allá de los propios límites de su ciudad y de su región. Se fue más allá y dice al punto de que ellos están colaborando con la obra del Evangelio, y por eso él dice, no necesitamos decir nada, ustedes han hecho un gran trabajo en colaborar con los apóstoles, y es por eso que los está animando, por el gran trabajo, por el gran ejemplo que están haciendo. Y dice, ustedes son un ejemplo de lo que Pablo quería que todas las demás iglesias hicieran. Y evidentemente el Señor. Tesalónica es el ejemplo de lo que Dios quiere que haga toda iglesia, que tenga una fe profunda en el Señor, a punto de que esa fe lo mueva a obedecerle a Él, a amar a los demás y a permanecer firme en el Señor mientras Él vuelve, pero también una iglesia que se expande. Una vez más, versículo 8 al 10, dice, porque saliendo de ustedes, la palabra del Señor se ha escuchado, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también por todas partes la fe de ustedes en Dios se ha divulgado, de modo que nosotros no tenemos necesidad de decir nada, pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de ustedes y de cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de entre los muertos, es decir, Jesús, quien nos libra de la ira venidera. De manera que el testimonio de esta iglesia cuenta tres cosas. Su testimonio cuenta en primer lugar cómo ellos recibieron el Evangelio. Lo escucharon, fue acogida, convirtiéndose al Señor. En segundo lugar, cómo ellos salieron de la idolatría. Sí, cómo Dios los libró de la idolatría. Esta ciudad era muy idólatra. Y estos hermanos de Tesalónica cuentan cómo Dios los libró de la idolatría. Y todo el mundo cuenta y testifica de cómo Dios obró en medio de ellos
Y en tercer lugar, su testimonio cuenta cómo esperar firme en la venida del Señor. Que ellos tenían esta esperanza. Había unas cuantas confusiones, más adelante vamos a hablar sobre ellas. Pero ellos tenían esta esperanza. En medio de la tribulación, ellos tenían esta esperanza firme en que el Señor vuelve. Pero una vez más, fíjense en estas tres cosas. Que estamos hablando en este tercer punto de una iglesia que se expande. Y esta iglesia está expandiéndose, sus testimonios está siendo predicado por todas estas regiones. Y lo que se cuenta de ellos es esto, cómo ellos recibieron el Evangelio. Hay un mensaje muy específico aquí. Cómo ellos recibieron el Evangelio, cómo ellos fueron librados de la idolatría y de la esperanza que ellos tenían en el Señor. De eso era que ellos hablaban cuando predicaban el Evangelio. De la obra que Dios había hecho especialmente en ellos. A pesar de ser una ciudad completamente cegada por la idolatría, una ciudad completamente alejada de Dios. Sin embargo, Dios obró allí y ellos recibieron el Evangelio con palabra y con poder. Y fueron plenamente convencidos y dejaron a un lado la idolatría. Hermanos, porque miren, por más idólatra que sea un pueblo, por más idólatra que sea un pueblo, la palabra de Dios tiene poder para convencer. Por más duro que pueda parecer un pueblo y por más difícil que pueda parecer un pueblo, es la palabra de Dios la que tiene el poder para traer convencimiento y para traer salvación. Nuestro trabajo es simplemente predicar la palabra. La obra la va a hacer el Señor, no nosotros. Y la va a hacer en su tiempo. Y son un gran ejemplo en esto, porque si Dios, una ciudad tan grande, una ciudad que le iba bien, pero a pesar de todo esto eran idólatras, y Dios los sacó a estos hermanos de la idolatría, de la perdición. Ellos son un gran ejemplo. Si Dios lo hizo con ellos, puede hacerlo con otros. Y eso fue lo que ellos entendieron. Al tener ese convencimiento, Dios puede hacerlo con otros. Si lo hizo conmigo, Dios puede hacerlo con otros. Que yo no soy mejor que ellos. Hermanos, no somos mejores que los que están allá afuera. Amén. Si el Señor lo pudo hacer conmigo, lo pudo hacer con usted, que es creyente, lo puede hacer con otros. Porque no somos mejores que ellos. Estamos aquí por la misericordia de Dios, por la palabra de Dios con poder que llegó a nuestra vida y nos transformó. Y esta iglesia también es un ejemplo más, un ejemplo más. Que la obra de la predicación del Evangelio es una obra centrífuga. O sea, desde el centro hacia afuera. Sí, nosotros podemos invitar personas que vengan a la iglesia. Y muchas personas tienen este concepto que la evangelización consiste solamente en invitar a las personas a la iglesia, o sea, que vengan ellos. Y algunos creen que van a venir la gente de forma automática, que van a venir. Y a veces vienen, Dios, el que hace la obra es el Señor.
Pero la obra, el proceso del evangelismo es desde adentro hacia afuera. Nosotros estamos llamados desde aquí a salir, a ir allá afuera, al barrio, a la ciudad, fuera de la ciudad, donde quiera que vayamos. Como lo estableció Jesucristo en Hechos. Desde Jerusalén hasta el fin del mundo. Desde aquí hasta el fin del mundo. Y no es que todos tenemos que salir de la ciudad, no es que todos tenemos que ir a otra provincia, a otro pueblo, a otro país. Pero sí tener este principio en mente, de que aunque muchos amigos y personas no creyentes en Cristo, personas no salvados, van a venir a la iglesia, pero nuestro trabajo, nuestro compromiso es salir y evangelizar y contar a los demás lo que el Señor ha hecho en mí. Y decirle cómo ellos también pueden encontrar a Cristo y cómo también ellos pueden encontrar libertad. Es desde adentro hacia afuera. Es desde aquí hacia otros lugares. Seguir impactando, hermanos. Y nosotros estamos llamados a mantener esta llama viva. Esto no puede parar, hermanos. Esto no es un asunto de temporada. Al principio de este año anunciamos un programa de discipulado 1 a 1, ¿verdad? Y aunque usted no está viendo que lo estamos anunciando cada semana, esto sigue. Esto está abierto. Y hay varios hermanos que están siendo discipulados actualmente. Y hay otros que están planeando iniciar un discipulado, y hay otros que están preguntando, pero hay muchos otros que no muestran interés. Pero la labor del discipulado, que comienza con la evangelización, ¿verdad?, es una obra desde adentro hacia afuera. Es una fe que se expande. Una fe viva es una fe que se expande. No que disminuye. Y si está disminuyendo el fuego, ¿qué hay que hacer? Meterle leña. No deje que la llama se apague, hermano. No deje que ese amor y que ese entusiasmo se apague. No deje que su fe en el Señor se apague. No deje que su amor mostrado a los demás se apague. No deje que su fe, su esperanza se apague. Y no deje apagar el fuego. Ese fuego tiene que expandirse y seguir quemando toda la escoria, toda la leña. Sentido figurado, que nuestra fe viva siga impactando donde quiera que vayamos. Donde quiera que vayamos. Impactando a nuestros hermanos. ¿Cómo? Con obras de amor. Impactando a los demás. ¿Cómo? Evangelizándolos, predicándole el evangelio, diciéndole que su única esperanza, la única esperanza de esta humanidad, la única esperanza de esta humanidad es Cristo. Y el mensaje nos fue dado a nosotros para que lo prediquemos a los demás. No sé si mi oración es mucho pedir, pero mi deseo es que podamos también ver el ejemplo de Tesalónica.